Bien, como si no me hubieran visto toda la mañana, ¿no? Otra vez yo aquí, pero va a ser muy breve. Em, Después de la conversación que hemos tenido a lo largo de toda la mañana, en la jornada de la mañana, queríamos de alguna manera decantar esos diálogos en algo, digamos, concreto, ¿no? Y que también fuera un poco más distendido. Algo que nos permitiera acercarnos a las conclusiones iniciales. Evidentemente después saldrán otras, pero que nos permitiera acercarnos a una conclusión en cada uno de los ejes. Y también conectar el tema de talento, el tema de transformación y el tema de territorio con el tema de tracción, porque al final, lo decíamos hoy, ¿no? Es un proceso de maduración. Si no se trabaja el talento, no puedes de alguna manera enfocarte todavía en el territorio, porque si no trabajas el talento, pues para qué desarrollas ecosistemas, cómo desarrollas ecosistemas competitivos. Y luego, si no trabajas digamos, en el desarrollo del territorio, es muy difícil introducir estos conceptos de transformación, ¿no? Porque si no hay políticas públicas, si no hay financiamiento que soporten esos procesos de transformación, pues es técnicamente imposible. Y luego, si no tienes todos estos elementos que ya he mencionado, pues aspirar a pymes que sean, o a MIPYMES que sean competitivas desde el punto de vista de mercados internacionales, que se puedan enganchar a cadenas de valor, que puedan de alguna manera internacionalizar, pues es una aspiración quizá un poco más difícil de alcanzar, ¿no? Entonces, un poco lo que vamos a hacer a continuación es un formato diferente. Lo que hemos querido es cambiar, para quienes han venido a estos foros antes, cambiar un poco la dinámica, distensionarnos. La idea, nos acompañan hoy además dos grandes periodistas de aquí, de Canarias, que van con otros invitados que ya ellos presentarán, a abordar las conclusiones iniciales. En el primer episodio esto va a grabarse como un podcast y se publicará como un podcast. El primer episodio va a abordar el tema de talento y territorio, y el segundo episodio va a hablar de transformación y tracción. Tendremos además un espacio para quienes no pudieron terminar de plantear sus ideas a lo largo de la jornada, para que puedan hacer preguntas también a las personas que van a estar aquí, ¿no? Y todo esto va a quedar grabado en el episodio que después haremos público. Así que vale mucho la pena, es un espacio, es un formato mucho más petit comité, pero creo yo que tiene muchísimo valor y tendrá muchísima repercusión. Así que, pues, adelante. Hola, buenas tardes. Soy Jorge Dávila, su director del periódico El Día. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a la organización por invitarme a este encuentro. Voces de Iberoamérica, grandes ideas para pequeñas empresas. Suena potente, suena en el contexto del 7º Foro Iberoamericano de MIPYME como un punto de anclaje importante para lo que se quiere hacer. Antes que nada, me gustaría, porque si no, esto no tendría mucho sentido, recordar que estamos aquí porque muchos organismos han apostado por este tipo de congresos, de foros, mejor dicho, y estamos aquí en base a la aportación que ha hecho la Secretaría General Iberoamericana, el Consejo de Empresarios Iberoamericanos, el Cabildo Insular de Tenerife, Gobierno de Canarias y COE Tenerife. Yo me he presentado, ahora me toca presentar a los 4 contertulios, ponentes, no sé, ya veremos en qué queda todo esto. Al final antes hablabas de la parte de la cuota de igualdad, ¿no? Está Marta Encinas, asesora principal para América Latina de OCDE. A su lado está Andrés Raigosa, ¿no? No, perdón. A su lado está
César, ¿no? César Joel Carias, que es secretario general de Semprende. Luego a su lado está Andrés Raigosa, director de la Cámara de Emprendimiento y Aceleración INDA del Futuro. Y a este lado, el último, es Marcelo Molet, miembro del Comité Ejecutivo de la Unión de Industriales de Argentina, ¿no? ¿Lo he dicho bien? Bueno, me he liado un poquito, pero es la primera vez que... Yo creo que este tipo de foros, esta mañana lo decía antes Santiago, se han encerrado como quien se pone a elegir un papa, ¿no? Para hablar un poquito del contexto de las pequeñas empresas, ¿no? Hablamos de ese modelo T, ¿no? Que es talento, territorio, transformación, tracción, y seguramente no saldría, pero lo tenemos todos en la cabeza, la quinta T, que es Donald Trump, que ese de alguna forma es el que de alguna forma controla también lo que pasa por la parte de abajo, ¿no? Y yo creo que el punto de partida, inevitablemente, después de la tertulia, del enfrentamiento dialéctico que ha habido esta mañana, podemos hacer una primera ronda, empezando por Marta, de los principales... imagino que esta mañana habrán hablado de los desafíos que hay en torno a las MIPYMES, ¿no? Y no sé si nos puede aportar algo muy brevemente, somos muchos, pero yo sé que quiero darle protagonismo a todos. No sé si Marta nos puede, si te atreves a ser la primera en hablar. Sí, por supuesto. Muchas gracias a todos por la invitación. Bueno, yo creo que a nivel de desafíos, a nivel de talento, digamos, creo que prácticamente todos han mencionado los mismos desafíos y es la complejidad de formación de aquellas personas que trabajan en MIPYMES, ¿no? Tener un mecanismo más estructurado. Se mencionó mucho, por ejemplo, el sistema dual europeo que partió desde los países más germánicos, ¿no? Austria, Suiza y Alemania, que luego se ha extendido. Pero es verdad que este modelo se menciona mucho, pero pertenece mucho a las grandes empresas y empresas medianas muy potentes que tienen la financiación para formar a los estudiantes y luego incorporarlos. El caso de las empresas pequeñas es muy complejo porque no tienen esa financiación, ¿no? Ahora se está intentando desarrollar en Europa a través de alianzas de MIPYMES y esto podría ser potencialmente algo interesante. El formar al adulto también es un desafío. No decía mi compañero de Honduras, si ya es difícil formar a los niños, imagínate a una persona que normalmente ha abandonado el sistema escolar, como ocurre mucho en Latinoamérica, que forma parte de una empresa pequeña, a veces en el sector informal, con lo cual no tiene acceso tampoco a la formación que proporciona el gobierno. Imagínense que esta persona se tenga que formar, imagínense que además lo consigue dentro del poco tiempo que tiene, el poco dinero. Si a un adulto le formamos y esa formación no se usa al instante, lo que ocurre es que normalmente uno se olvida y la formación que hemos empleado tiempo y dinero no la llegamos a usar en el trabajo. Entonces estábamos hablando de qué hacer y hemos tenido nuestro propio podcast abajo esperando y entre todos... Ha estado más divertido seguramente que este espacio, pero trataremos de llevarlos a esa conversación que estaban escuchando allí un poco. Sí, me pueden interrumpir porque al final hemos llegado también a la idea de que estas formaciones hay que evaluarlas, ¿no? Hay que evaluar su impacto y muchas veces empleamos muchísimo dinero y esto de los cursos, y esta mañana se mencionó, Coursera, la mayoría de la gente empieza un curso y no lo termina, ¿no? Y esto ocurre mucho en el sector de la formación de adultos, sería como ver cuando se diseñan estos cursos, evaluarlos por el impacto que ha tenido. Es fácil seguir a las personas porque todos tenemos un número de seguridad social, esto se hace mucho en estudios, se hace mucho en Europa. El transcurso de esta persona pertenece a una MIPYME y quiero ver lo que haces después, te formas, veo si has aumentado tus ingresos, si has cambiado de trabajo, si continúas, si aumentas tu nivel. Sin impacto en esta serie de formación y de talento es difícil saber lo que funciona. Y esto yo creo que sería importante. Podría decir muchas más cosas, pero aquí lo dejo. Pero me parece diciendo esto de interrumpir, me parece muy interesante algo que se dijo, que acá hay mucha formación para liderar MIPYMES y poca formación para los talentos intermedios o bajos.
que ahí se pidió más, al menos más desarrollo de programas técnicos. Creo que es un tema que me gustó escucharlo porque es verdad, o sea, lo que falta muchas veces es la base, la que va abajo y que es la que por ahí la que más rota, ¿no? Porque una vez que esa gente, como se dijo, ya toma un cierto nivel de conocimiento, por ahí ya es buscado por la competencia y se van de un lado a otro muy rápidamente, ¿no? El secreto es como dijo bien acá mi amigo a la derecha, dijo, no es retenerlo, sino darle oportunidad, ¿no? Para que sigan, que me parece una frase también muy adecuada. ¿Quién lo financia? Marcelo. ¿Quién lo financia? Porque una empresa grande, yo quiero formar a mi empleado para que crezca en mi empresa. Pero una pequeña empresa, ¿por qué iba a formar a una persona que igual se va? Totalmente. Marcelo dijo antes, nos acaba de decir que es un argentino ninja, ¿no? Preciso, de los que no le gusta mucho hablar. Y antes hablabas de César, habías aportado a través de Marta, lo aportó, pero tú desarrollaste el tema de lo que es la formación, ¿no? Esa formación que a medida que se va creciendo es más compleja, similar por parte del que la recibe, ¿no? Claro que sí. Y que puede suponer un gasto de dinero no siempre aprovechable. Claro que sí, un gusto. Le comentaba a la compañera ahorita que pues algunos de los, creo que uno de los participantes del foro comentó y propuso pues que se podrían capacitar a personas mayores. El problema es que nosotros, al menos en Latinoamérica, y hablo propiamente de mi país, la capacitación de los menores para las MIPYMES es bastante escasa. Nosotros tal vez hemos acercado, aquí se habló mucho también en el foro del tipo de capacitaciones, las dinámicas y las formas, cómo llevarlas y acercarlas a los MIPYMES. Nosotros en mi país lo hemos como personalizado un poco más. Hemos llevado al menos los servicios que presta el Servicio Nacional de Emprendimientos y Pequeños Negocios, Emprende, lo hemos acercado a las comunidades, lo hemos personalizado, creo que nos ha resultado la manera como lo hemos hecho, al menos en el gobierno actual. Nosotros hemos constituido alrededor de 2.150 cajas rurales de ahorro y crédito. Y esas cajas rurales se han realizado y se han levantado en los sectores de mayor vulnerabilidad de mi país, en los sectores pues, más desprotegidos. Y todos los servicios que se emprende, pues en este caso ha llevado tanto de asistencia técnica, al inicio de formalización, luego de acceso a los financiamientos, por supuesto, y por último, como el caso del acceso a los mercados. Entonces, creo que de alguna manera nos ha resultado un poco mejor a nosotros no tal vez realizar esas capacitaciones, como se ha dicho en el foro acá. Creo que también es válido que se puedan hacer de esa forma, pero al menos en el caso nuestro lo hemos personalizado aún más. Yo creo que Andrés va más a esa búsqueda de resultados, ¿no? Antes hablabas de invertir, pero a cambio de resultados, y casi inmediatos, ¿no? Sí, pues yo me voy a dar la licencia de patear un poco la mesa también, y es como el sombrero que me voy a poner. Desde Colombia lidero una cámara que agrupa las empresas más innovadoras del país, y estoy acostumbrado a trabajar con emprendedores y empresarios jóvenes, y ellos todo el tiempo tengo una junta directiva de 11 emprendedores jóvenes, y todo el tiempo me están, no voy a decir la grosería que debería decir, pero todo el tiempo me están empujando hacia los límites, ¿sí? Y sobre todo porque me están obligando a pensar diferente todo el tiempo en una asociación donde tenemos 80 años con gente muy clásica y con modelos clásicos. Pero primero, pues como contarles eso en contexto. Entonces mi sombrero es ahorita el de la innovación, de tratar de buscarle la manera a este tema. Y segundo, de entender y felicitar que hayamos tenido un diálogo tan extenso y profundo en un mundo donde ya los diálogos no son tan comunes, sobre todo porque estamos muy aislados, uno, y segundo porque estamos muy atomizados por temas geopolíticos, ya lo hemos venido hablando, y les pido el favor a ustedes y a nosotros que nos ayuden a distensionar esta conversación como lo es y lo debería ser, y voy a empezar diciendo lo siguiente sobre esta mañana. Poniéndonos el sombrero de la innovación y entendiendo que hay que hacer algo, yo creo que estamos legislando hacia el pasado y hacia el presente y no hacia el futuro.
¿A qué hablo de legislar hacia el pasado y hacia el presente? Y es que no estamos haciendo una gran apuesta como líderes de pymes, MIPYMES y emprendimientos a un futuro que nosotros queramos ver para todos. O sea, hacer una gran apuesta para todos en Iberoamérica es urgente. Y esa gran apuesta debería ser, qué sé yo, liderar a los viejos, vamos a ser más viejos y más infelices y más aislados. Silver Economy, ¿por qué no? Pero ¿cuál es la apuesta productiva? ¿Qué queremos hacer en competitividad? ¿Qué queremos que nuestros países sean en el futuro? Y no hay un solo futuro. Borges decía que el futuro no es lo que va a pasar, sino lo que uno va a hacer cuando eso pase. ¿Qué vamos a hacer cuando los demás lleguen al futuro y nosotros sigamos en Iberoamérica hablando del pasado? Y no fuiste tú que hablaste de la destrucción creativa, ¿verdad? Gran libro. Pero una de las cosas que más me gusta de la destrucción creativa es que nos obliga de forma incómoda a entender que la innovación es inevitable y que en 1000 años, del año 1000 al año 2000, el PIB de la humanidad creció el 300%, o 300 veces, perdón. Y esas 300 veces se debe a la innovación. Y si no innovamos en esto que estamos haciendo, vamos a seguir viendo hacia el pasado. En lo que funcionó en la política proteccionista, en retener talento, aunque Marta, pues no sé, en retener talento y no en atraer talento, en hacer apuestas como las que está haciendo India o China y dejar de quejarnos de los indios y de los chinos y empezar a ver una política pública como algo inteligente, dinámico, porque las actualizaciones que ustedes y yo hacemos de la política pública responden más al pasado y no al futuro. Y yo lo voy a dejar hasta ahí para que más o menos entendamos sobre todo lo que hemos hablado aquí antes de subirnos. Usted habló de un matchmaker esta mañana, hacia allá hay que ir. Sistemas inteligentes para conectar empresas y no personas al otro lado del teléfono diciendo un momento ya lo comunico con la empresa que lo quiero comunicar, sino que sea inteligente y predictivo. Pero tenemos que ir hacia allá, porque si no nos va a dejar el autobús ¿de qué? De la innovación, del desarrollo y lo que queremos hacer. Mira, ¿me permitís una palabra? Sí. Complementando, porque me parece bueno dar un ejemplo de la innovación. A mí me tocó trabajar en un grupo en Argentina que empezó como una empresa familiar y se convirtió en el grupo industrial más importante de la Argentina. ¿Y cómo lo logró? Con talento, con innovación. O sea, para que ustedes tengan idea, en la década del 90 ya había una intranet interna que como el correo electrónico, sí, donde estaban comunicados, lo que vos comentaste, todas las empresas del grupo en distintos lados. Y eso posibilitó tener información, uno con los cambios horarios, estar totalmente comunicados. Y digo, me parece que la innovación, y después, bueno, a partir de eso el grupo fue creciendo, vamos a la parte de tracción, fue generando distintas escalas a nivel mundial. Y nada, y se convirtió, gracias al talento y a los recursos humanos que se formó en Argentina, pudo tomar en el mundo distintas empresas. Así que eso fue un caso de éxito a partir del talento, que creo que es la más importante de las 4T. Sí, el talento es una cuestión importante de esas 4T. Quizás tiene una parte innata, tiene una parte que hay que desarrollar, tiene una parte que hay que pagar, tiene una parte que hay que resistir a los momentos complicados. El talento es esa piedra desde donde tiene que crecer todo, pero ¿quién paga el talento? Esa pregunta es difícil, Marta, pero yo voto porque Marta conteste. Porque además es excelente los informes que ha producido la OCDE. O sea, cuando uno ve, o sea, la OCDE y los tanques de pensamiento que proponían esta mañana son indispensables para tomar decisiones con datos sobre lo que queremos hacer, ¿o no, Marta? Sí, sí, efectivamente. Lo que hace la OCDE es evaluar las políticas públicas de los países y cómo funciona y quién paga y todo. Entonces, hay diferentes modelos. Nosotros no solemos recomendar uno, sino recomendamos o miramos a los países de éxito, ¿no? Normalmente el talento, un poco lo que mencionábamos antes, el desarrollo del talento, por supuesto, tiene que estar fortalecido a la edad temprana y tener una educación de calidad, pero no siempre es el caso y en Latinoamérica es un problema. La educación de calidad lleva mucho tiempo muy estancada, a pesar de que hay más ingresos y más gente va al colegio y a la universidad. A nivel global no es muy alto. Entonces tenemos que luego tener a los adultos y quién paga. Una pyme, una empresa muy pequeña no puede pagarlo y tal vez no debe, porque puede que no sea su talento. Por el bien del país sí.
Entonces, dentro de lo que es una alianza público-privada, hay que reconocer que por el bien de un país hay que fomentar ese talento, porque va a beneficiar un poco a todos, ¿no? Y de ahí hacer los cursos y hacer la formación del talento. A veces es muy específico, y lo decíais esta mañana, que ciertas formaciones no son útiles, porque a lo mejor hay una empresa muy pequeña enfocada en algo muy concreto y hay que hacer una formación muy concreto. ¿Qué hacen las empresas grandes? Pues tienen todo un sistema dual, ingresan a sus alumnos, financian prácticamente todo, el gobierno otro poquito, y así entre todos forman. Pero la empresa pequeña no puede. Entonces se hace a través de países como Australia, por ejemplo, también Brasil, España, que tienen, Francia también tiene empresas medianas, tiene también pequeñas, hacen alianzas de empresas pequeñas y a través de esas alianzas hay una parte de financiación que va a formación. También cada individuo tiene un dinero que puede ser empleado en su propia formación. Y luego hay formaciones gratuitas que muchas veces, y siento decirlo así, valen para bien poco, ¿no? Desarrollamos muchísimas, te puedes acoger, a veces funciona, pero tienen que estar siempre enfocadas al trabajo. Es decir, si tú no te formas para usarlo dentro de tu trabajo, vale para poco. De hecho, un estudio, tuvimos una vez un consultor de la London School of Economics que dijo, a partir de una cierta edad, si una persona con 40 años por ahí más no está bien formada, es mejor darle subsidios y que viva el resto de su vida bien. Renuncias a él. A invertir en formación e invertir ese dinero en las generaciones futuras y en los niños. Porque es muy difícil una persona formarla a partir de una cierta... Bueno, estábamos antes hablando de intenten hacer Excel. ¿Cuánto tiempo tardan ustedes en olvidarse de Excel si no lo usan? Es que en 2 semanas ya se les ha ido un idioma. ¿No? Los idiomas, nosotros en la OCDE decimos use it or lose it, es o lo usas o lo pierdes. Y además luego tenemos la curva como cae a partir de los 30 años, que también tenemos el estudio por competencias. A partir de los 30 años cae en las competencias. Sube la experiencia, que también es muy útil, y otro tipo de formación que se sigue desarrollando a lo largo de la vida. Pero un cierto tipo de aprendizaje es complejo de retener. Y hay que retener y usar. Entonces, ¿quién financia? Bueno, el gobierno junto con alianzas público-privadas. Digo como complemento, yo también conozco casos donde grandes empresas financian la transformación, la educación, los talentos de las pymes de su cadena de valor. También. Eso es, la verdad. Punto, alianza público-privada. Exactamente. Pero también vale la pena, y les pongo la pregunta a ustedes y a nosotros de por qué estamos siendo tan hiperutilitarios. O sea, yo cuando pienso en la fundación que me dio mi beca para mi maestría, pienso que invirtió en mí, pero también pienso en que quería algo de mí. Y que quería algo de nosotros, a quienes hemos recibido becas. No sé si ustedes han sido de ese grupo, o si ya hay tantas becas ahora como antes. Creo que no, creo que cada vez menos. Entiendo que también es un interés en vía de extinción, pero cuando hablo de hiperutilitario es como, no todo el que aprende. En Colombia tenemos un instituto que se llama el SENA, que hace la formación de la mayoría en técnicas y tecnológicas, que es un ejemplo que debería hacerse en todo el mundo. Y en el SENA algún día, hace poco estuve donde el peluquero, como podrán ver, y mi peluquero me dice, ¿sabes qué? Lo conozco hace 15 años, es uno de mis mejores amigos. Empecé a estudiar carpintería en el SENA. Me decía, wow, qué oportunidades tan grandes las que hay de hacer cosas utilitarias. Pero, ¿qué pasa con las cosas que son mal llamadas blandas? Que detesto llamarlas blandas. El pensamiento crítico, el pensamiento analítico, del que tanto hablan los textos de la OCDE y de los papers del Banco Mundial, etcétera. No es algo imposible. El pensamiento crítico es indispensable para las pymes y mipymes, porque si no hay alguien que tenga pensamiento crítico en estas compañías, no pueden enfrentar la incertidumbre que hay en un tiempo tan cambiante, donde mañana Trump se levantó con ganas de ponerte 80% de arancel. ¿Qué haces? El pensamiento crítico es el objetivo y no es utilitario, no es hacer una cuna o no es, qué sé yo, serruchar lo que sea, es hacer algo que es indispensable para el pensamiento, amortiguando la incertidumbre. Entonces, digamos que ahí es donde quiero dejar como sí, pero también otros pensamientos. Yo sueño, Jorge, y se los comparto a ustedes aquí entre nosotros 4, y es que deberíamos volver a la antropología, a la sociología. Mi sueño es estudiar en Dinamarca una maestría que se llama tecnoantropología.
¿No deberíamos pensarnos esto un rato, de verdad? ¿O deberíamos siempre formar a alguien para que vaya y sea excelente haciendo lo que tiene que hacer? Entonces yo quiero dejar ahí como la pregunta porque tampoco sé la respuesta. Claro, hablamos de talento, de competitividad, pero también hay que hablar del concepto de empleabilidad, que no es lo mismo tener talento que mano izquierda o cierta habilidad para generar empleabilidad. Son dos conceptos completamente distintos que a veces llegan a chocar, que por mucho talento que tengas no llegas a lo otro. Ahí hay que estar, son vasos comunicantes que muchas veces no se cumplen y a veces son los que generan ese fracaso, ¿no? No sé si alguno... Bueno, mira, yo creo que el talento no solo también se debe de enfocar en lo que estamos y hemos dicho aquí en este foro. Mucho se dijo también, creo que es un elemento importante, el tema de la formalización. Esa es una debilidad que yo pude ver que se repite en los distintos países. Y creo que esa oportunidad que se le debe dar a la MIPYME de poderse formalizar y darle la apertura y que pueda tener las oportunidades para poderse formalizar es importante. Me comento así rápidamente la experiencia en nuestro país. Tenemos programas, se asemeja mucho a Colombia, por cierto, porque hemos tomado muchos modelos de Colombia. Se asemeja mucho en el sentido de que desde que se comienza un ciclo, un emprendedor, hasta que termina, pasa por la formalización, la asistencia técnica, como dije ya al inicio, el acceso al mercado y por supuesto poder tener la posibilidad de los financiamientos. Entonces, en ese sentido creo que es un tema que se repitió en este foro y que creo que se debe de tomar en cuenta como algo importante que se deba a lo que se le deba de dar seguimiento. Si me permitiste, me gusta acotar. Me pareció bien lo que dijiste, muy bien, y vale la pena destacar lo que dijo Uruguay, ¿no? Que una representante de Uruguay marcó que en Uruguay hay informalidad en pymes, en MIPYMES, y que una de las maneras de poder ir contra esa informalidad es darles algo a cambio para que se anoten. Me pareció interesante eso de que si querés colaboración, regístrate. Me pareció algo bueno. En una parte me comentó esta mañana un pajarito de que una de las partes que también se habló mucho fue de esa formación. ¿Una formación para qué? ¿Para qué queremos llegar a formar? ¿Para qué la necesitamos? Exacto. ¿Para qué ámbitos específicos tenemos que dirigir ese campo formativo? Muchas veces a lo mejor la formación la estamos dirigiendo, el tiro lo erramos y lo dirigimos hacia un sitio que ya no es habitable económicamente para ser explotado, y habría que saber medir hacia dónde se van esas ráfagas, ¿no? de formación y de talento, ¿no? Está bueno, y hoy también se dijo que las mini pymes no compiten contra esas mini pymes, sino compiten contra la innovación, lo que viene, contra el futuro de alguna manera, que tienen que estar ayornadas para poder afrontar esto. La inteligencia artificial ya nos cambia la vida en medio minuto. Sí, absolutamente. Sí, pero hay que acotar algo importante, y es que yo también pongo la pregunta sobre si yo no sé si hay talento abundante. ¿O hay algún tipo de documento que nos diga que hay un talento abundante o hay ninis abundantes? No, o sea, estamos confundiendo que haya talento. Parece que se dijo que no había talento abundante. Yo no soy de la teoría de que haya talento abundante, sobre todo pensando en que si uno se va al origen de las universidades se crearon para que no hubiese vagos en nuestros países. O sea, las universidades existen para formar en vocaciones de los estados. ¿O no? No sé si alguien está en contra de esa teoría. Esa fue la teoría inicial. O sea, no te quedes en la calle, qué bueno que aprendieras a coger carbón, aquí hacemos carbón, tenemos mucho carbón, porque no estudias ingeniería de carbón y lo que sea. Pero si esas actualizaciones no están acompasadas, o sea, si el mundo está exigiendo eso, ¿por qué las universidades están tan lentas buscándolo? ¿Y por qué Platzi, Coursera,
son lo que son, no es por ahí o qué. Entonces sigo diciendo, la pregunta, talento, no sé si sea abundante. Segundo, exceso de ninis. Tercero, universidades poco actualizadas. Y estamos de acuerdo o no, Marcelo, en que eso debería cambiar. Y lo otro es que vengo con una propuesta a ustedes de escucharlos esta mañana. Yo creo que las pymes y las mipymes y los emprendedores nos han enseñado algo que nosotros no estamos escuchando en este auditorio, y es a ser experimentales. Deberíamos hacer laboratorios públicos de experimentación en MIPYMES. ¿Y qué es eso? Financiar el fracaso. ¿Qué es financiar el fracaso? Que es ser capaces de abrir un lugar físico en el territorio, para no abandonar el tema del territorio, abrir un lugar físico en donde los ciudadanos vayan a experimentar, construir negocios con nosotros. Y que esos negocios, por favor, fracasen. Por favor, fracasen. Porque casos de éxito... seguro, muy bonitos, hay pocos, pero ¿no? para poder llegar a un caso de éxito hay que moler 300 pymes. La tasa de mortalidad en los primeros 5 años en Suecia y en Colombia es del 70%. No es un problema de nuestros países, es un problema mundial. Entonces, ¿por qué no hacemos laboratorios públicos de experimentación en creación de negocios y financiamos eso en vez de financiar informes donde el indicador sea hicimos un curso? La OCDE debería financiar proyectos con indicadores reales, con resultados, no con gestión. La gestión es hacer un curso, ¿no? Bueno, no, yo sé. No somos financiadores, pero por ahí es lo que estábamos hablando antes de subirnos, sí, ¿no? Sí, pero lo que también es importante saber es que la política pública no cambia tan fácilmente, ¿no? Porque además el mundo da muchos vaivenes y no puedes estar continuamente cambiando. Y las universidades, no necesariamente. Luego hay que tener en cuenta que siempre estamos hablando del punto de vista de aprender cosas locas y buenas, las habilidades socioemocionales, etcétera, pero hay unas competencias de base que son muy importantes, y es la competencia lectora, y dentro de ello está el pensamiento crítico, está el evaluar textos, está el evaluar información falsa, ¿no? Todo lo que nos ocurre, y hay que tener un cierto nivel alto para poder aprender cualquier otra cosa, ¿no? Y cuando medimos en Latinoamérica, prácticamente el 50% y llega a veces hasta el 80% de la población tiene dificultades. Aquí estáis una élite, que veis un mundo que es muy diferente, pero hay gente que tiene muchas dificultades incluso en comprender textos. Y de ahí pasar a algo de innovación, de pensamiento ya más complejo, etcétera, de formación, pues cuesta mucho. Y esto es un poco también... que ahora hablamos de las nuevas tecnologías, etcétera, pero tenemos un problema de base que nunca hemos resuelto. No es que ahora tengamos otro problema que antes no teníamos, es el mismo. Aparte, luego el otro problema que tenemos es que tal vez las nuevas tecnologías van a quitar trabajo y vamos a tener que trabajar menos. ¿Qué vamos a hacer con adultos cuando no haya trabajo para todos? Tenemos que trabajar a lo mejor menos días, repartir... Aunque de momento no están quitando trabajo, nos están dando más, ¿no? Subsidios, ya deberías decir. Subsidios para todos. Andrés acaba de casi de incorporar el territorio, ¿no? El territorio que está unido en un ecosistema donde tienen que empezar a fluir esas pequeñas empresas. ¿Cómo tienen que llegar cómo tiene que ser ese movimiento para que esas pequeñas empresas que tienen una vida muy corta se agiten? Son como pequeñas moléculas que arrancan muy rápidamente y al final terminan muriendo. Pero hay una frase mal atribuida a Nicolás Negroponte que es piensa global, actúa local, y es el territorio no es territorio sino es fuente de identidad, y la identidad de la que muy pocos acá hemos hablado también tiene que ver con crear negocios, porque crear negocios no es para hacerme rico, crear negocios es solucionar problemas hoy. Y vuelvo e insisto en nuestra teoría que encontramos en esta conversación previa y ahora, y es ¿por qué no experimentar en el territorio con los mismos ciudadanos? Y incorporo la palabra ciudadano para volverme un poco geopolítico, y es ser capaces de experimentar en el territorio soluciones locales que no necesariamente sean globales, y que sean globales porque son capaces de solucionar problemas. ¿Me hago entender? O sea, que seamos capaces de escalar. Porque si solucionamos algo que impacte 1 millón de personas, Jorge, seguramente impactará a 1.000 millones o a 100 millones. ¿Por qué? Porque tenemos problemas comunes en agua, en tierra. Pero también hay un límite, el crecimiento tiene un límite. Es ética la que tenemos que empezar a conversar en el territorio, y es el territorio el que tiene que poner hasta dónde quiero crecer, si es ético crecer, si es ético tener 1.000 Microsoft en el mundo o 1.000 Amazon,
y cuál es el tipo de guianza ética que debería tener ese límite en el territorio. Y ustedes y nosotros somos protagonistas porque eso se debe regular bien. No todo es ilimitado, el planeta se fue al carajo y necesitamos que todos acá hagamos una apuesta concreta en cómo vamos a limitar el crecimiento en el territorio, solucionando problemas y que sea absolutamente medible, no que sea un paño político, sino un paño técnico. Muy bueno, como yendo a algo más básico, como la lectocomprensión que vos dijiste, sí. Varios me preguntaron aquí sobre Argentina, cómo estaba hoy, difícil. Me preguntaban, porque la verdad que hoy Argentina es una oportunidad, y me preguntaban, pero es una oportunidad hoy y este rumbo va a cambiar. Y bueno, eso es una adivinanza, ¿está bien? O sea, yo pienso que esto se va a mantener, pero no se puede asegurar. Pero lo que digo es, las pymes, las mini pymes, necesitan políticas de largo plazo para, si vos querés venir a la Argentina, como me dijeron, mira, por lo menos quiero ver un periodo más, qué pasa hacia adelante, y es totalmente razonable. Por eso digo, este ecosistema territorial tiene que tener políticas a largo plazo, o sea, independientemente de que cambien los gobiernos, que no se pase del norte al sur, de un gobierno a otro, sino que haya políticas que mantengan... Inclusive Marta lo mencionaba. Más temprano, pusiste el ejemplo de Singapur, ¿verdad? Sí, y Corea también. Y Corea, o sea, como que no seamos, o sea, hoy en la humanidad tenemos más acceso a conocimiento que muchas décadas anteriores. ¿Por qué no estamos utilizando esa información para construir a partir del fracaso o de los éxitos ajenos de estas comunidades que tenían retos muy parecidos a los de nuestra región? Sí, yo creo que es voluntad, porque sinceramente mejorar un sistema educativo, particularmente cuando está mal, es muy sencillo. O sea, llega un momento que es difícil mejorar un poquito, ¿no? Cuando ya llegas al 90%, ese 10% cuesta muchísimo, sí, claro. Pero cuando está muy mal es muy sencillo. Además, el sistema educativo es básico. Tienes dos pilares, los profesores y el currículum. El resto es infraestructura. Llevas a los niños a la clase, un buen profesor enseña con un buen currículum. No hay ningún misterio. Entonces tiene que haber una voluntad real política. Está escrita, todos los gobiernos de todos los países creen en la inclusión, en la igualdad, en la educación, pero a la hora de verdad la actuación no está ahí. César, ese ecosistema, ¿cuáles son los factores que tienen que ser determinantes para que una pequeña empresa, mediana, se crezca y sobre todo sobreviva? Bueno, mira, yo creo que inicialmente tienen que ser las políticas públicas. Tienen que ser políticas, los gobiernos deben de crear políticas públicas orientadas a la MIPYME y no solo para tratar de orientarlos al inicio, sino que tengan un proceso y no soltarlos hasta que ya sean empresarios productivos. Por aquí también se mencionó en el foro, en cuanto al tema del territorio, las alianzas con los gobiernos locales. Creo que eso es un tema muy importante. La experiencia, como repito, tanto en mi país, eso ha tenido un buen impacto en el sentido de que pues, poder llevar seguramente un órgano que se dedique a poder ofrecer los servicios, como mencionamos al inicio, seguramente no lo va a poder hacer solo. Pero si puede crear alianzas con los gobiernos locales, el gobierno local conoce a su gente, sabe quiénes son, quiénes pueden acercarse, y poder emprender, poder tener las ideas de negocio, creo que, y poder expandir más que todo los servicios de lo que hemos hablado aquí en este foro. Sí. Marcelo, aquí hay dos. No, quería decir, el acceso a una de las cosas que necesitan las MIPYMES es el acceso al financiamiento. Acá en Europa no es un tema, pero sí en Latinoamérica sí, en Argentina es un tema, el acceso al financiamiento. La cosa ridícula, para que tengan la idea, en Argentina se compraba hasta hace poco casas en efectivo y supermercado en cuotas. Entonces,
es un tema, tasas con la inflación, como contó el secretario PYME, con inflación en el orden del 250%, imagínense las tasas de interés que hay en los bancos. Entonces, nada, esto, cuando vos decís cómo poder sostenerlas en el tiempo, esto es vital. La creación de cadenas de valor internas también, o sea, locales que puedan ayudar y complementar a esa mini pyme que tanto como para la cadena de valor, tanto como para vender, como para comprar y apoyarse y complementarse, ¿no? No, y el mercado tiene que regularse. A ver, ¿de qué manera? Tenemos, bueno, yo no sé qué, me pongo otra camiseta que es la de los emprendedores porque tengo empresarios, pero si hay empresas grandes que pagan a 120 días y el flujo de caja es lo que mantiene las pymes vivas, ¿por qué no deberíamos ayudarle a esas pymes a que les paguen más pronto? Hace 8 días exactos conocí una empresa colombiana que se llama Colgas, que paga a 7 días. ¿Por qué? Porque puede. Marta, ¿por qué la brecha entre lo que es las pequeñas empresas y las políticas públicas no se acorta, sino que da la sensación de que muchas veces se hace más ancha? Bueno, yo siempre pienso que tiene que haber voluntad política, ¿no? En ese sentido. En eso estamos de acuerdo, ese es el número uno. Yo abogaría por hacer un buen estudio de estas, como tú has dicho, que la brecha entre las MIPYMES, el talento, la formación, el fortalecimiento, entender un poco como lo que habéis mencionado, ¿no? Cómo otros países han conseguido este cambio y este paso. A veces es más sencillo de lo que unos creen y otras veces se hace más complejo, ¿no? Bueno, tiene que haber también una regulación del mercado. Latinoamérica, el país es un poco complejos también, que podrían encontrar soluciones de fortalecimiento de la política pública, de la independencia también de toda esta regulación, de una mejor regulación del mercado, etcétera. Yo no sé por qué no se acorta en cada país. Es verdad que geopolíticamente estamos hablando de unos giros muy grandes en este momento, de una complejidad del mundo que va hacia más, y tal vez estos foros sirvan, y a lo mejor es una llamada a la CEIB para también ver cómo ellos pueden hacer un poco un informe sobre qué pasa en cada país, qué ocurre con las MIPYMES y cómo podemos aprender de otros, de las mejores prácticas, a lo mejor en la OCDE. Has mencionado Europa, tampoco es que Europa tenga la solución, ha avanzado, está 3 pasos más por delante, pero le queda mucho por avanzar también, ¿no? Pero ver un poquito cómo dar esos pasos. Yo creo que a veces los países tienden a hacerlo ellos solos y pensar que tienen una solución, y las políticas públicas a veces están mal diseñadas, en muchos casos, de hecho, pero lo que suele ocurrir es que a veces las políticas públicas no están mal diseñadas, pero no se ponen en práctica. Y otro problema que se tiene es que se copian las políticas públicas. Ocurre el caso que mencionabais mucho esta mañana, el sistema dual. Es que hay que tener muchísimo cuidado con el sistema dual. Nosotros lo decimos continuamente, el sistema dual de Alemania es para Alemania, un país potentísimo, con unas empresas muy grandes y medianas muy potentes. No se puede replicar en absoluto, y al replicarse no tiene éxito. Hay que adaptarlo a cada país, eso es muy importante. Y en Latinoamérica ha pasado con el modelo de Silicon Valley para emprendedores, y es como todos pueden ser Bill Gates, pues no. Pues tendremos que tener unas cosas contextuales que pasan en estos países que son radicalmente diferentes. Nosotros le decimos platanizar, y es como ser capaz de actualizar esa política. Si bien puede ser un faro iluminador, no debería ser una constante sin ninguna discusión, aplicable a un país sin ninguna discusión. ¿Tú crees, Andrés, que falta en el tema de la financiación de este tipo de actividades empresariales, falta un análisis más pormenorizado para saber qué es lo que es útil y qué es lo que no puede seguir avanzando? ¿Hacer esas cribas? Sí, no, radicalmente sí, y yo creo que no debería ser cada año. Debería haber una estrategia emergente permanente, y es como cada cuánto debemos revisar todo, cada cuánto revisamos estos documentos, están allí colgados en una página web, tomando una mala vejez, y lo que deberíamos hacer es revisarnos cada tanto si eso está funcionando o no, y pivotear. Los emprendedores pivotean todos los días.
que es pivotear, o sea, no funcionó, volvemos al punto de partida. Y las políticas públicas son mucho más lentas. Mira que hace poquito tuvimos una discusión sobre contrabando y financiación del terrorismo, que es un tema muy denso en Latinoamérica, y básicamente nos dimos cuenta de algo obvio, que es que los terroristas y los contrabandistas, los falsificadores van más rápido que cualquier política pública, y nosotros seguimos discutiendo en 1970 si eso no es, no, o sea, necesitamos un llamado urgente, insisto, a pivotear rápido, sacar conclusiones. Y cuando me preguntan además, Marta, ¿cuál es la definición de emprender y crear empresa? Es fracasar rápido y barato, ser capaces de fracasar rápidamente de forma más económica y volver a empezar. No solamente es para emprendedores, sino para políticas públicas, para documentación, para información, para lo que ustedes quieran, pero no nos quedemos con el documento como gran premio, es revisarnos permanentemente. Ya nos están haciendo señales. Bueno, no sé si vas a hacer la última y ahora yo les hago una última aportación. Sí, solo creo que dentro de todo lo que hemos dicho también creo que un elemento importante en todo esto es el tema de la simplificación administrativa. Creo que también es algo que a todos los MIPYME en toda Latinoamérica, no sé, aquí en Europa, les dificulta que puedan crecer, les dificulta que puedan existir. Para eso creo que los gobiernos deberíamos de diseñar, no sé, desde instrumentos legales que puedan facilitar que esos emprendedores no se tarden 2 años en solicitar un trámite, que se los den después de 2 años. Sí, alguien contó acá que Sí. como 150 trámites para sacar Terrible. No, terrible. una sociedad. Entonces, inviable. es imposible, creo yo, que una MIPYME, un emprendedor pueda subsistir con obstáculos como esos. O sea, deberíamos de tener ideas cómo resolver. Por ahí también aquí se dijo que, creo, no sé si es del modelo colombiano, permite formalizar a una persona. Salvador. Sí, Salvador, sí, perdón. Formalizar a una persona en un día. En eso lo felicito al gobierno de Salvador. Nosotros estamos en la misma línea. Antes, y digo antes, en el gobierno anterior eran procesos que se tardaban 2 años, 2 años y medio. Ahora también nosotros lo hacemos en un día, con las plataformas adecuadas para que los emprendedores solo suban su información a esas plataformas y en el término de un día tienen su documento que los acredita como empresarios formalizados. Ahora en Argentina también. Me gustaría terminar este bloque, el de talento y territorio, sin hacer una breve referencia. Ya nos están casi cortando el aire por el hecho de que estamos casi fuera de tiempo. Se ha hablado mucho de la igualdad. La igualdad en estas 2 T, ¿cómo afecta? O sea, una cosa muy breve para que podamos todos exponer un... No sé si quieres empezar, Marta. Sí, claro. Es muy importante tu pregunta porque Latinoamérica es una de las regiones más desiguales la región más desigual del mundo, no una de ellas. Y creo que podemos crear más desigualdad si no hacemos las cosas bien, ¿no? Por ejemplo, al ofrecer formación, lo que vemos, y esto lo vemos por los datos, es que aquellas personas que están mejor formadas son las que más acceso tienen a formación. Es verdad que hace falta, ¿no? Un cirujano se tiene que seguir formando toda la vida comparado a lo mejor un conductor de autobús, ¿no? Pero es verdad que la gente de abajo accede muy poco a la formación, ¿eh? Por muchas razones, porque no la ven valiosa, porque no tienen tiempo, porque tienen una vida compleja, porque tienen trabajos con horarios insufribles, porque hay mucha madre soltera. Entonces, al final, creamos más desigualdad. Seguimos formando las élites o la gente con dinero, porque a veces cuestan dinero las formaciones, no son siempre gratis, sobre todo las buenas, y lo que se produce mucho es desigualdad de género. También vemos en nuestros datos que las mujeres, particularmente las mujeres con hijos, apenas acceden a la formación simplemente por falta de tiempo. La flexibilidad, luego decimos cosas muy genéricas, hay que flexibilizar, ya, pero ¿cómo? ¿No? Una mujer trabaja, sale del trabajo y va a cuidar a sus hijos. El marido ayuda algo, pero poco. Entonces, cuando ayuda, ¿cómo flexibilizamos? Porque aún así no encuentras el momento, ¿no? ayuda poco, ¿no? No ayuda mucho, digamos. Entonces, efectivamente, ¿no? Se intentan hacer políticas, pero o parte de su jornada laboral la puede dedicar a la formación,
que esto ocurre en las empresas grandes porque pueden permitírselo, en una pymes no puedes. No, una mujer no puede tomar 4 horas para esa formación. Bueno, no sé si Marcelo, Andrés, Cao quieren aportar algo más. Mira, yo creo que también un tema importante en el tema de la igualdad, el MIPYME se ve imposibilitado de alguna forma, creo, de poder participar de manera igualitaria con otras empresas, incluso con los mismos gobiernos. Los gobiernos no les damos el acceso a los emprendedores que nos puedan proveer los mismos servicios que de repente el gobierno termina comprando por el triple de valor. Creo que es importante que desde los mismos gobiernos podamos nosotros crear herramientas para que esos MIPYME puedan ser proveedores de los estados. Deben de ser proveedores de los estados, porque si los mismos gobiernos no dan el apoyo necesario para que una pyme que viene naciendo, que está pequeñita, necesita el apoyo, creo que un apoyo importante sería ese. Entonces, debemos de crear esos instrumentos que permitan que esas pymes puedan accesar a todos esos servicios y puedan prestar esos servicios a los gobiernos. Se llama compra pública innovadora y hay modelos muy interesantes que podemos evaluar. Es algo que uno permanentemente le dice a los alcaldes y a los políticos que hagan esos planes de desarrollo, pero se niegan radicalmente. Y es a comprarle a los pymes y MIPYMES con unos caracteres de pago y de contratación distintos. Y aprovecho esta pregunta por la igualdad para hacer un llamado de atención. La mayoría de los emprendedores y pymes sufren de enfermedades de salud mental radicales. Y hay un informe del BID que lo menciona, y eso nos hace más desiguales. El 70% de los emprendedores en Latinoamérica tiene problemas de salud mental o ha pasado por procesos de burnout, y eso quiere y tiene que ver con las condiciones que creamos para que ellos y ellas estén en condiciones de ejercer su carácter de empresarios o empresarias, y tiene que ver también con condiciones de acceso financiero, captación de recursos, contexto económico, cambios de mercado, cosas que pasan de forma fluctuante y que impactan negativamente la salud de todos nosotros. La salud no solamente es, digamos, física, también tiene que ver con un aspecto mental. Y es un llamado a todos nosotros también a incorporar dentro de la conversación de las pymes y de las MIPYMES y el emprendimiento la importancia de otros temas, que no sea todo el tiempo hablar del negocio, sino reivindicar el tema del tiempo libre, del disfrute y de la salud como prioridades en un siglo que demanda que esto sea prioridad para todos. Que eso sería, no, simplemente para cerrar como complemento, que eso es justamente lo que vos decías, es una manera, esto que estás diciendo es cómo retenés al personal, claro, dándole este tipo de herramientas. Lo traes diciéndole, tengo una cuña que decimos en Colombia, tenemos una empresa que la forma de atraer personal es, el tipo le tocó comprar una isla, así como ustedes lo oyen, para llevarse a todos sus programadores a enseñarles a bucear, claro, porque si no se los llevaba a Globant. Entonces yo creo que es importante también compartir que hay estrategias para promover la atracción de talento de forma eficiente y de formas creativas. Marta, César, Andrés, Marcelo, muchísimas gracias. Empezaba a coger velocidad el debate, pero tenemos que dejarlo aquí. Bueno, muchas gracias a todos los que están acá, todos los oyentes, gracias. Y muchas gracias a vos. Más arriba, aquí. Este ha sido el primer episodio de un formato que estamos intentando implementar a partir de ahora en el foro MIPYME, y que busca facilitar un poco la comprensión de todo lo que se habla puerta cerrada para la gente que no necesariamente está relacionada con este ámbito, ¿no? Y que no necesariamente habla en términos institucionales o que está participando activamente en el ecosistema.